Bueno, muy buenas noches, bienvenidos. Hoy el formato que tenemos de nuestra celebración, ¿sí? Acá hubo una lluvia en el día, el inicio del Mundial, estamos en Argentina. La lluvia del día hizo que descienda un poquito la participación. Hoy lo que estamos haciendo ahora, esta noche, es ministrar lo que tiene que ver con el aula ICB, ¿sí? Así que muy bienvenidos a todos los que están presentes. Hoy un poquito más concurrida lo presencial que las aulas de la mañana, pero vamos a aprovechar este tiempo para estudiar Colosenses capítulo 1 del verso 9 al 14, ¿sí? Poder continuar con el estudio de Aula ICB de las cartas de la prisión. Bien, sobre todo la particularidad de la perspectiva de lo que ministramos en la casa ministerial, en la Iglesia del Cristo Vivo, esto que tiene que ver con plenitud, no desde un punto de vista evangélico, sino desde un punto de vista global, de acuerdo al alcance de la obra de redención. Mi hermano, cuando hablamos de redención, pregunto, ¿la redención es limitada o ilimitada? Y hoy tenemos algún problema para responder eso, porque si nosotros tomamos el Nuevo Testamento como contemporáneo para nosotros, aplicamos la letra del Nuevo Testamento directamente a nosotros y no para quien fue escrito en aquel momento. ¿Para quién fue escrito el Nuevo Testamento? Alguien que me diga, por favor. Fue escrito para la iglesia del primer siglo, una iglesia judeo-cristiana, ¿sí? Una iglesia en un escenario judeo-cristiano. Hoy la iglesia no está en ese escenario judeo-cristiano. Yo sé que, especialmente en el movimiento evangélico, si nosotros tomamos la escritura para nuestro hoy y ahora, nos vamos a llenar de prácticas y costumbres que eran para los hebreos en aquel tiempo. Simbología y cuestiones que eran para los hebreos, que nada tienen que ver con nosotros. Pero este tiempo, después que Dios evidentemente disolvió su pacto con la nación de Israel en el año 70, cuando tuvo el cumplimiento de lo dicho por Jesús en sus profecías de Mateo 24, Lucas capítulo 21, de cierto no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. ¿Qué cielo y qué tierra van a pasar? No el cielo y la tierra en un sentido natural, sino ese cielo y esa tierra, dicho en otras palabras, esa administración de Dios, ¿sí?, del tiempo de Jesús, iba a pasar. ¿Y qué iba a permanecer? Iba a permanecer lo eterno, iba a permanecer la palabra eterna. ¿Quién es la palabra eterna? Cristo es la palabra eterna. Entonces lo que iba a permanecer no es la Biblia como compendio de 66 libros para algunos, más para otros, no es la Biblia, sino la palabra. ¿Y cuál es el máximo nivel de palabra? La palabra encarnada, ¿sí? Cristo mismo. Ahora, si nosotros tomamos literal la escritura así y la aplicamos a nosotros, cuando no fue escrita para nosotros, aparte rompemos reglas de interpretación que el pueblo judío las tenía muy claras en aquel tiempo porque era escrito para ellos, que la escritura se expresaba también en simbología, ¿sí?, en símbolos que tenían normas, reglas de interpretación que eran familiar a aquella generación. ¿A qué generación? A la generación de la iglesia del primer siglo, en ese escenario judeo-cristiano. Si nosotros lo aplicamos, vamos a decir, la redención es limitada. Pero meditemos un poquito en cuál es el elemento de redención. ¿Por qué es posible la redención del hombre? Redención, la palabra más compleja de las tres que se utilizan en la escritura, es lutró o apolutrosis,
¿sí? En griego, que significa que Dios compró, rescató, sacó, liberó definitivamente de cualquier limitación, ¿sí? A varias cosas. La tierra, su esposa, las personas, la ley y el pecado, ¿sí? Liberó a todas estas cosas, o liberó a las personas de la ley, del pecado, del dominio del diablo, ¿sí? Eso implica redención, libertad. Ahora, ¿esa redención es limitada o ilimitada? Si yo pregunto, de acuerdo a la mentalidad como vos te formaste, me vas a responder. Si vos decís es limitada, ¿por qué? Porque no es para todos los hombres, o no es sobre todos los hombres. Pero medita un poquito en el elemento de redención. ¿Por qué es posible la redención? Alguien que me diga. Hoy vamos a hablar de redención. Por la obra de Cristo. Susi, muy bien. Por la obra de Cristo. Pregunta, fuimos rescatados, que es otra manera de traducir la expresión redimidos. Significa lo mismo, redimido o rescatado, no con oro ni plata, ni piedras preciosas, ni cosas semejantes, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, reservado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días, en los últimos días, por amor a vosotros. ¿En qué últimos días? En los últimos días de la dispensación judía, o de aquellos cielos o aquella tierra. ¿Está? ¿No? De esos cielos y tierras que pasaron. Ahora, la sangre de Cristo, como elemento de redención, como figura de la vida, porque la Escritura dice que la vida está en la sangre, alcanza para pagar precio. ¿Para pagar qué? La salvación de algunos hombres o de todos. En esta dimensión de plenitud, en esta dimensión presente de plenitud, ¿la salvación es para ciertos hombres o para todos? ¿Alcanza para pagar algunos pecados y otros no? ¿O todos los pecados? ¿Alcanzan para liberar a las personas de ciertos demonios? Pero hay otros que no, son más jodidos. ¿Alcanzan para liberar de... buenas tardes, mi hermano. ¿Alcanzan para liberarnos de algunas maldiciones o de todas las maldiciones? De todas. Entonces el tema es el elemento de redención. Mi hermano, si tenés algún problema con tanto dogma enseñado, con tanto discipulado y transmisión de una gracia limitada, te animo a que te enfoques en el elemento de redención. La sangre de Cristo redime todo. ¿Sí? Y no solamente nos redime, sino que, nos libra de un montón de consecuencias negativas, la ley, el pecado, el dominio del diablo, la maldición. No solo nos redime de todas estas cosas, sino que nos pone en libertad. Y esa libertad en la que nos pone es tan alta, absoluta, no hay posición superior más que esta donde nos ha puesto. Perdón, yo ando medio lento con la... No hay posición superior más que esta donde Dios nos puso. ¿Por qué? ¿Cuál es esa posición? En Cristo, en el Hijo, ¿sí?
Y el que descendió a la tierra, según Efesios, es el mismo que subió por encima de todo. ¿Qué hay por encima de todo? Che, ¿están acá o están? Y son preguntas de sentido común, no son teológicas. ¿Qué hay por encima de todo? Nada. ¿Qué hay por encima de todo? Nada. Entonces, por encima de Cristo, ¿qué hay? Nada. Nada. Entonces, no se puede tener una posición superior que la que Él nos entregó. Entonces, la redención nos hace participantes de una libertad tan extrema, tan alta, tan sublime, que no solamente nos da una nueva vida y la liberación de todas estas cosas negativas que hablamos recién, sino que llega a impartirnos la naturaleza de Dios en nuestro corazón. Para Pedro, esto era un hecho que todavía no lo asumía como una realidad presente, una verdad presente, si bien él es el acuñador de la expresión verdad presente. ¿Por qué? Porque él dice que en la Escritura Él nos ha dado, dame una ayudadita a la secretaria mía que yo no llego, sí, que Él nos ha dado grandísimas y preciosísimas promesas. ¿Qué es una promesa? ¿Qué es una promesa? ¿Nunca hiciste una promesa? ¿Ah? No estuviste enamorado entonces. No, sí. Una promesa es un anticipo de algo que sí o sí vos estás dispuesto a cumplimentar, ¿no? A hacer. Él nos ha dado, por su gracia y por el Espíritu de Dios, grandísimas y preciosísimas promesas. Y dice el texto, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Vamos de nuevo, para que por medio de ella llegase a ser participante de la naturaleza divina. ¿Cuándo escribe Pedro esto? ¿En qué escenario? A los judeocristianos. ¿Sí? En el escenario de un cristianismo de escenario judío. En el escenario del Nuevo Testamento. En la dimensión plenitud. No es que nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina por las promesas, sino lo somos. No es porque si de alguna manera llegásemos a ser. Mi hermano, en la dimensión plenitud, el hombre despierto por medio de la fe en Cristo tiene una conciencia activa de la naturaleza de Dios en su interior. Usted dirá, pero si es por todos los hombres, si la redención alcanza si el capital de redención alcanza para redimirlo todo, ¿por qué? Porque no todos son conscientes, porque muchos no han despertado por medio de la fe. No significa que la naturaleza de Dios no estuviera en ellos. Estamos, sino que está como dormida. El riquísimo mate, cuando lo dejo mucho estacionado, tírenme las orejas, háganme algo para que... Bueno. Colosenses capítulo 1, ustedes saben que cuando hablamos del tema, a modo de introducción, un repaso, vamos a hacer ahora, cuando hablamos del tema de Colosenses, tengo acá a Rosa, a Juan Marcos, a Silvia Pérez, a Gabriel, viéndonos en el vivo. Les mandamos a todos ustedes un fuerte abrazo y un saludo. Ayúdennos, hermanos, hoy no son tantos viendo en el vivo, porque claro, nadie esperaba el vivo por la tarde del aula ICB. Les pedimos que nos ayuden compartiendo con otros, ¿sí? Compartiendo en su Face. Ustedes saben que esto va a quedar subido
en las redes compartiendo en su Face para poner al alcance de estos estudios. Miren, nos estamos contactando con personas que realmente del otro lado del mundo, en habla hispana, que es como lo podemos transmitir nosotros, están escuchando este mensaje de plenitud y están siendo edificados en la fe de Cristo hoy, ¿sí? No sabemos a dónde y a quién podemos alcanzar, entonces ayúdennos a compartir estas verdades. Sin duda, no es para una mentalidad religiosa, sin duda, y hoy vamos a ver algunas cosas de por qué no. Porque cuando hablamos de Colosenses, uno de los conflictos que los colosenses tenían es que ellos habían virado, digamos, la fe hacia un terreno pantanoso, un terreno que dificulta el movimiento ágil de la fe, dificulta la manifestación de Cristo, para decirlo claramente, que es el terreno del espiritualismo. Ellos, había una corriente, porque la base, como en todo el mundo del Nuevo Testamento, la base de creyentes eran principalmente de origen judío, pero también muchos griegos obedecían a la fe, y la formación de la mentalidad de los griegos era básicamente un pensamiento misticista, ¿sí? Y hoy vamos a abordar el tema del misticismo, pero del misticismo hoy, no tanto del misticismo gnóstico de aquel tiempo, ya sea libertino o ascético que había en aquel tiempo bíblico, sino la corriente misticista hoy, que tiene una fuerte presencia en los movimientos de iglesias, ¿sí? Y hay que aprender, porque tenemos los elementos para discernir. ¿Qué es discernir? Discernir es separar. Algunos dicen, debió haber discernido cuál era el espíritu que tenía fulano y mengano, bueno, allá. Pero escúcheme, por favor, discernir no es tener una cuestión de lectura de espíritus, hermano. Discernir es separar, que es, la palabra discernir significa literalmente separar. ¿Separar qué? ¿Separar qué? Separar lo que es y lo que no es, básicamente. Entonces tenemos al Espíritu de Dios y tenemos la palabra para separar, y un entendimiento ágil, ¿sí?, para separar lo que es de lo que no es. Antes, voy a usar mucho el término vida crística durante todo el estudio de Colosenses. Quiero decirles a qué me refiero yo cuando hablo de vida crística. Hablo de la vida de Dios desde el espíritu del hombre, la vida de Cristo desde el espíritu del hombre, presente en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Está? La ilustración de esto es lo que sucedía, según el relato de Hechos capítulo 11, en Antioquía. No me miren con cara de póker, los que están presentes acá, por favor, les pido que me paren, pregunten, si hay un término que no entienden, porque esa interacción del aula nos permite inclusive evacuar dudas, que también pueden ser las dudas de los hermanos que escuchan en vivo o de manera diferida el material en internet, ¿sí? Por favor, si hay términos que no entienden, no hay nada de malo en no entender un término. Pregunten si hay alguna palabra que nosotros usamos y no se entiende. Yo voy a intentar explicar todo lo que me salga, pero por ahí sigo de largo en algunas cosas. Entonces usted páreme, me pregunta sin problema. ¿Está? Participe con total libertad. Lo mismo los hermanos que nos están viendo en el vivo. Tenemos acá varios saludos, pero no estoy pudiendo... Ahí está. Mirá, Nati desde Córdoba también nos está viendo.
Ahí la tenemos a Rosa desde La Rioja, a Juan Marco de lejos, acá en la otra cuadra, digo, acá en Reconquista. Ya te vas a componer. Oramos por la salud de Juan Marcos. Bien. Vida crística. La vida, ¿a qué me refiero con vida crística? La vida de Cristo desde nuestro espíritu. Y es el tema de Colosenses en general, la vida crística, la vida de Dios desde el espíritu del hombre. Y estamos en la primera mitad del libro, donde estamos viendo, de la carta en realidad, en los 2 primeros capítulos vamos a ver el fundamento de la vida crística, o sea que todo lo que vamos a observar durante las clases en los capítulos 1 y capítulo 2 va a ser el fundamento de la vida crística, y en el capítulo 3 y capítulo 4 vamos a ver la manifestación de la vida crística. De nuevo, vida crística. Es la vida de Cristo en y desde nuestro espíritu. ¿Está? Bien. Hoy el texto, que es el capítulo 1, desde el verso 9 al 14, es el origen de la vida crística, que es esencialmente espiritual. ¿Cuál es el origen de la vida crística? Espiritual. 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 Ahora, ¿qué quiero decir yo cuando hablo de espiritual? Porque hoy está todo mezclado, por eso es necesario discernir. ¿Qué dije que significaba discernir? Separar. Hoy es necesario separar la paja del trigo, como se dice. Hoy es necesario separar. ¿Qué? Separar lo que es espiritualidad de lo que es espiritualismo. Y yo tengo, por lo menos, para ayudarnos a no tener una vida infructuosa, no infructuosa de acuerdo a la idea que cada uno de nosotros pueda tener, sino de acuerdo al reino de Dios. ¿De acuerdo a qué? Al reino de Dios. Al reino de Dios. No crea que fruto es todo lo que nos han dicho en las congregaciones. ¿Vos cuántos discípulos tenés? Discípulos no es fruto. Menos si son discípulos tuyos. Menos. No es fruto del reino. En todo caso, si vos influenciaste a alguna persona para que sea un seguidor de Cristo, eso empieza a ser un fruto. Un discípulo de Cristo, eso empieza a ser un fruto. ¿Está? Pero fruto no es cuánta gente te siga. ¿Entendemos? Eso no es fruto. Mi pregunta es, ¿seguía la gente a Jesús? Sí. ¿Seguía la gente a los fariseos? Claro que sí. ¿A quién seguía más la gente? ¿A Jesús o a los fariseos? ¿Tenían los fariseos más fruto que Jesús? Bajo ningún punto de vista. Cuando Jesús quedó con la escasísima suma de 11, ¿qué pasa? ¿No era fructífero él? Porque fruto no tiene que ver con lo que nos han dicho en las iglesias. El fruto de las religiones, claro que sí, hermanos, sí. ¿Cómo se sustenta una religión? Con los prosélitos, con los seguidores. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es fruto para ellos. Fruto para ellos. Entonces, no caigas en la trampa de llamar fruto a todas las cosas que la religión nos ha dicho que es fruto. ¿Está? Bien. O por lo menos fruto en el reino. Diferencia entre espiritual y espiritualista. Diferencia
entre espiritual y espiritualista. ¿Alguien me quiere decir alguna diferencia que haya? Entonces por lo menos diga conmigo, aprendiendo a discernir entre lo verdaderamente espiritual y lo espiritualista, lo falsamente espiritual. Número 1, espiritual es la vida de Dios desde el interior del hombre. ¿Qué es lo espiritual? El origen es la esencialidad. ¿Y la esencialidad dónde la encontramos? En el interior. Entonces, espiritualidad es muy fácil discernir acá, fácil. Ojalá yo hubiera sabido, Susi, desde hace muchos años esto, pero en realidad son pocos años que manejo esta información o esta claridad. Es fácil entender, podemos decir hoy, no desde un lugar de superado, no lo tome así. Es fácil discernir entre religiosidad y espiritualidad, porque la religión ubica geográficamente a Dios afuera del hombre. La espiritualidad ubica a Dios en la esencialidad del ser, o sea, en su interior, en lo más profundo del hombre, en el espíritu del hombre. ¿Sí? Eso es la espiritualidad. Entonces, Dios no es un Dios externo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, gol, 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 dijo, estamos en el mundial. ¿Está fuera del hombre? En todo caso, lo sepa o no lo sepa, aquel que está diciendo ahí está, el Espíritu de Dios está operando una poderosa unción de bendición desde ese hombre. ¿Se entiende? O desde esa mujer. Pero ahí está, no es una mano que desciende sobre alguien. ¿Me sigue? Porque no es externo. ¿Cómo es Dios? Interno. Entonces, espiritualidad ubica a Dios. Decí conmigo, es una cuestión de ubicación. Decirle al que tenés al lado, es una cuestión de ubicación. Es una cuestión de ubicación, nada más. ¿Cómo una cuestión de ubicación? ¿Dónde ubicas a Dios? ¿A dónde está Dios? En el interior del hombre. Cuando hablamos de Cristo, ¿qué es Cristo? Es la experiencia humana de Dios mismo. ¿Sí? Es la dimensión humana de Dios mismo. Entonces, espiritual es la vida de Dios desde el interior del hombre. Y espiritualista es lo contrario. Dios desde el exterior del hombre. Entonces nos han enseñado que tenemos que ir a un culto a esperar que la presencia venga, se manifieste. Y no les han dicho, por ejemplo, a los músicos, que desde que hace toc el primer baterista, no, esos no son espirituales, son los más carnales. No. Desde hace toc el primer, o ting, la primer cuerda, entonces la presencia desciende. Mano, ¿de dónde va a bajar? Eso en todo caso es el ugandismo. Puede ocurrir. ¿Qué cosa? Que desciende. Mira, a ver, hay un problema. Hay un problema ahí. La presencia se va a manifestar. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la presencia? Ahora vos instruiste a un pueblo, le pusiste unas cadenas así, perdón lo grotesco que voy a hacer, y le dijiste, para experimentar la presencia de Dios, para tener una experiencia con Dios, mirá lo que te hago, el dedito que... Para tener una experiencia con Dios, vos tenés que estar en este culto consagrado,
espiritual, ungido. Entonces, ¿qué necesitas vos? Este culto, esta persona, o esa. ¿Para qué? Para que te haga sentir. Si la presencia, si la esencia, la naturaleza de Dios está en tu vida, cuando vos ores, me voy a meter en el texto, no lo quiero hacer todavía, cuando vos ores, vos estás tocando esa esencia. Cuando vos cerrás la puerta, vos estás tocando esa esencia. Porque ¿qué es cerrar la puerta? Una mirada interna, por eso hablamos. Si querés orar con los ojos abiertos, no hay problema con eso. Pero te quiero decir, ¿a qué hace alusión Jesús? En una mirada hacia adentro. Ahora, si la gente cree que ese es el momento en que la presencia desciende, y muy posiblemente estén expuestos a la manipulación de las emociones, a la corriente del espiritualismo, al flujo de lo que no es, que termina impidiendo que las personas puedan experimentar una fe sencilla, espiritual, verdadera. Entonces vos tenés gente temblando como un gusano epiléptico en un montón de reuniones, que cuando se cae y se arrastra por todos lados y después se levanta en las mismas condiciones en las que se cayó antes. Y después la semana, porque en el mejor de los casos los cultos son semana a semana, en el mejor de los casos, vuelve en la misma situación, con el mismo tema, con la misma manifestación, con la misma... Y Dios puede hacer lo que quiera. Y Dios es Dios y Él hace como Él quiera. Pero cuando a vos entras en un sistema de creencia en donde te ubicaron a Dios afuera, fuiste, hermano. Como dijo, nunca mejor dicho, la frase, chau tu plata, hermano. Te trancaste en tu desarrollo espiritual, porque el desarrollo espiritual va en otra cosa. Yo estoy siendo muy extenso, pero vale la pena. Entonces, espiritual de espiritualista. Separamos. El espiritual ubica a Dios en el interior, el espiritualista ubica a Dios afuera. ¿Sí? Tres vamos a ver, tres contrastes entre espiritual y espiritualista. ¿Sí? Chaque, como decimos nosotros, con los sistemas que nos han impregnado, que nos han hecho culto dependientes. Yo tristemente, la iglesia evangélica, porque vengo de ahí y uno tiene su corazoncito, aunque Dios me está liberando de eso, pero tristemente la iglesia evangélica estuvo bajo la influencia, o se colocó bajo la influencia del espiritualismo y se hizo especialista en culto. ¿Especialista en qué? Fuimos buenísimos, digo nosotros también, ahora no, nos propusimos, yo me he propuesto que no, pero fuimos buenísimos en hacer cultos, unos cultos, una unción, dijo Radagast, un frío, un viento, unos cultos, una unción, más o menos, terribles. ¿Eso es Dios? El problema es cuando la gente creyó que eso era Dios. Y en lugar de ser especialistas en culto, que está bueno, crecimos amorfamente, o sea, crecimos desbalanceadamente, especialistas en cultos y muy poco especialistas en el amor. Pregunto, la espiritualidad. La espiritualidad, ¿con qué tendrá que ver? ¿Con el culto? ¿La reunión de una congregación? Con el amor.
Ahora conecto, Mateo no. Hebreos 10:25, el texto que le encanta a los pastores, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El verso 24 dice eso, pero el 25 dice, para estimularse al amor. Si congregarte a vos no te suma para estimularte al amor, o sea, a la vida espiritual, al reino, ¿para qué te querés congregar? Ahora, si te suma, no dejes de congregar, chamín. ¿Se entiende? Si no te suma, para estimular, para el paroxismo del amor. Si no te suma para la máxima expresión del amor, ¿para qué te quieres congregar? Pero si te suma, no te dejes de congregar. Todo depende con el corazón que hacemos las cosas y con la mentalidad, porque los sistemas son gobernados por espíritus y los espíritus operan a través de mentalidades. ¿Está? Un espíritu es una mentalidad gobernante, ¿sí? Entonces, si en el sistema religioso vos creás la idea de que el culto es donde vos sos bendecido, bueno, vos sos bendecido cuando manifestás tu esencialidad. ¿Cuál es tu esencialidad? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre propio. ¿Cómo se llama? Cristo. ¿Cómo se llama? Cristo. ¿Tu esencialidad cuál es? Cristo. Entonces, cuando vos manifestás tu esencialidad, ahí es donde cumplimos el propósito eterno. Cumplimos para qué fuimos creados. Experimentamos plenitud, porque es completitud hasta que desborda. ¿Cuándo desborda? En la manifestación. ¿De qué? De Cristo, no de otra cosa. Entonces, hermanos, si yo puedo estar con ustedes para bendecir tu vida, suplir de alguna manera una necesidad, no por suplir nomás, sino para tu desarrollo, edificar tu vida, entonces gloria a Dios por congregarnos. Pero si no, estamos perdiendo el tiempo. A la gente le cuesta mucho oír esto. Algunas de esas pérdidas de tiempo son un intercambio comercial, porque la casa del Padre, que es una casa de consolación, que es una casa de edificación, que es la casa del Hijo, porque ¿de quién es la casa del Padre? La casa del Padre se ha transformado en casa de mercado. Una vez más, siglo XXI, muchachos, con el mismo problema del siglo I. Entonces, espiritual. ¿Qué es espiritual? Segunda contraste. Nos vamos a quedar con la introducción nada más. Capaz que no podemos entrar en Colosenses, para que no sea tan extenso. Segundo contraste. Espiritual es Cristo como una construcción colectiva. ¿Qué es Cristo? Una construcción colectiva. Un nosotros. Sacá la expresión yo por un nosotros. La primera persona del singular, reemplazada por la primera del plural, porque no es una construcción individual, no es. Fíjate que hasta la profesión de fe evangélica, nosotros enunciamos esto y nos hemos equivocado. Te recibo, Señor, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Yo, mío, yo, para mí. Olvídate. Hay un estadio superior. Hay algo que trasciende el individualismo. Cristo hoy es una construcción colectiva. Y esto es una cuestión de diseño de Dios y lo vemos en la Escritura. Porque la iglesia, ¿qué es? Un cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de algo corporativo, colectivo. Mate extraordinario.
Puedo hablar hasta las 12 de la noche si seguimos acordando. Entonces, Cristo hoy es una construcción colectiva fundamentada en lo que dijimos antes, la práctica del amor. ¿Qué tiene que fluir entre nosotros? El amor. ¿Qué es el amor? El amor son todas expresiones prácticas de negación de uno mismo para que el otro sea. Negación de uno mismo para que el otro sea. Vamos de nuevo. Negación de uno mismo para que el otro sea. Es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. O sea, esto es una estructura de diseño tan como obra de relojería, que es extraordinario. Entonces, espiritual es una construcción colectiva. Todo lo que sea individual es chiquitito y te ofrece más el perfil del espiritualismo que de la verdadera espiritualidad. El otro día decíamos con Juan, que estábamos en la obra de la carne, en casa, estábamos comiendo un asado, por eso decimos, estábamos en la obra de la carne, y decíamos acerca de, creo que fue en casa, el hermoso nombre que tiene nuestra provincia, porque justo era el feriado de la provincia. Santa Fe de la Vera Cruz, que significa Santa Fe de la verdadera cruz. Bueno, así como hay una verdadera cruz, hay una verdadera espiritualidad y una espiritualidad mentirosa, corta, chiquita. Espiritualista, en contraste con espiritual. Espiritual, dijimos, es un Cristo como una construcción colectiva fundamentada en la práctica del amor. Espiritualista es una experiencia individual basada en un capricho personal. ¿Cuántas veces escuchamos? Dios me mostró que venía galopando en un caballo blanco y que cuando pasaba así, ¡tuc!, te daba una patadita en la frente, porque ahí vos estabas endemoniado y Dios me reveló, Dios me mostró. Bien, tiene de espiritual eso. Esa porquería que tiene de espiritual. O sea, pero porque Dios te puede revelar algunas cosas, ¿no? Sí, no, pero no a ese punto. Dios te revela su esencia, su naturaleza, su reino. Revelación es el derecho, la prerrogativa de Dios de darse a conocer. Dios no se puede conocer más que por revelación. Yo no te puedo enseñar a Dios. Yo no te puedo enseñar ni siquiera esta palabra. Si el Espíritu de Dios no hace desde tu espíritu revelándote, vos, es cosa que te entra por acá y te sale por acá. ¿Me entendés? Revelación es real. Ahora, esa aura de misticidad, de misticismo, el cristianismo es místico, no es misticista. Es espiritual, no es espiritualista. ¿A qué me refiero? Místico viene de la expresión misterio. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo, basado en el Evangelio, el misterio es lo misterioso, lo secreto, revelado, es que Cristo vino a este mundo en forma de hombre, murió en la cruz del Calvario, abriendo el reino de los cielos, resucitando al tercer día, para impartirle a todos los hombres su naturaleza. Esto es un secreto, esto es un misterio, esto es el reino de Dios. Si el Espíritu de Dios no te lo revela, mi hermano, chao. Escúchame a mí 80 horas, escúchalo a
al Papa de Goya, como dice, escuchá a quien vos quieras. No, si el Espíritu de Dios no te lo revela, Sea quien sea la persona. sea quien sea. Y no importa el nivel de intelectualidad, unos lo expresan de una manera, otros lo expresan de otra manera más sencilla, no importa el nivel de intelectualidad. Tendríamos que entrar en el texto, pero no quiero porque no sé. Espiritualista es una experiencia individual basada en un capricho personal o un paradigma religioso. Paradigma básicamente es un pensamiento limitante. Entonces, ¿qué es un paradigma? Un pensamiento limitante. Entonces, en un capricho personal, Dios me habló, qué sé yo. Mira, hay tanta gente que entra en las iglesias queriendo ser, porque no se les reveló que ya son. Vuelvo de nuevo. Hay tanta gente tan rota en las iglesias queriendo ser, porque no se les reveló que ya son. ¿Quiénes son? ¿En qué están? En Cristo. ¿Quiénes son? Una manifestación de Cristo. Pero algunos quieren ser líder, otros quieren ser profeta, otros apóstol. Oh, lo dije adrede. Otros que quieren ser. Querer ser forma parte de la oscuridad humana, de la ignorancia humana. Diga conmigo, yo soy. Eso es esencialidad. Entonces, ¿qué quieres ser? Cuando vos entras, ¿quién entra? El Hijo. Ahí viene el apóstol Rodrigo. El Hijo. Es más, hasta es una trampa. Cuando la gente te dice pastor, profeta, evangelista, maestro o apóstol, te ubican en una condición de esclavo. Porque te ponen una demanda para que vos entregues algo de eso que hay en vos. ¿Entendés? Pero vos sos más que eso. Somos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a causa de los niños en el Espíritu. Pero para la gente madura, ¿qué somos? Una manifestación de Cristo. ¿Me entiende? Entonces, separando la espiritualidad del espiritualismo. La verdadera espiritualidad o la verdadera fe, Santa Fe de la Vera Cruz, la verdadera fe de la trucha, vamos a decir, como decimos nosotros, los argentinos. En trucho, somos truchos, dijo, no. Una experiencia individual basada en un capricho personal, un paradigma religioso, y escuchen esta palabra, exclusivista también. Porque ¿qué te enseña la religión? Yo pertenezco al club de los selectos. Yo pertenezco al club de los pocos, loco. Perdón, lo de loco. Yo pertenezco. ¿Qué pertenece? No, yo soy. ¿Qué sos? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Exclusivista, entonces ¿cómo te vas a juntar con la parte de tu familia que son todos unos endemoniados, pecadores? Que cuando escuchan una cumbia se les mueve la... Hermano, ¿cuándo vamos a entender que la obra de Cristo nos iguala? No.
para arriba, no para abajo. ¿Para dónde nos iguala? Y vaya si nos eleva. Entonces eso de que somos exclusivos. ¿Más luz tenés? Más, por usar un término de Pablo, más deuda contraemos. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. En cuanto a mí, a griego y a no griego, a sabio y a no sabio, soy deudor. ¿Por qué? Porque toda la luz que él había recibido, él se sentía con la obligación de hacer algo con esa luz. ¿Y qué era la luz que había recibido? Cristo. En pocos hombres en la palabra se vincula la realidad o la manifestación de Cristo como luz, como en la vida del apóstol Pablo. Ya desde su conversión le mostró que ese hombre, vos Pablo, que creés que la sabés toda, vos anduviste en oscuridad toda tu vida, 3 días ciego. ¿Cómo se le manifestó Dios? En forma de luz, resplandor del cielo. ¿Sí? Bueno, ese hombre iba a recibir luz. Ese hombre nos habla que el reino del Hijo es un reino de luz. Ese hombre. Ese hombre. Entonces, espiritualista es una experiencia individual basada en un capricho personal, porque se me antojó a mí, porque yo quiero ser, entonces tengo que mostrar, o un paradigma religioso exclusivista, no te juntes con aquello, que separa e inhabilita, me inhabilita en relación con mi prójimo. Porque, ¿qué es lo que habilita la relación con mi prójimo? ¿Cómo se llama? Vamos de nuevo. ABC de la vida espiritual. Esto lo tenemos que saber responder. Si no, tienen un 0, dijo. No. Seguramente lo saben, aunque no tenemos la respuesta ahí. ¿Qué es lo que habilita la relación con mi prójimo? Amor. Cualquier otra cosa que no sea amor, inhabilita. Entonces, ¿cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el espiritualismo inhabilita. Por eso tenemos congregaciones, no iglesias, congregaciones encerradas en templos. Y una sociedad que clama por la manifestación de Cristo. Y tenemos iglesias encerradas en templos, porque somos especialistas en culto, porque somos unos espiritualistas bárbaros, porque nos quedamos con la experiencia que me tocó, que vi, que el rayo que salió, que sentí, que me temblaban las piernas y que me quedé anonadado, extasiado, y que fui al tercer cielo, al cuarto y al quinto, no al cuarto y quinto, pero cuarto y quinto yo fui más arriba. ¿Qué sé yo qué? Y la sociedad sigue. Porque viene la espiritualidad también con la cantidad de gente que están congregándose en ese lugar. Ajá. La iglesia que más está llena de bote a bote, se la ve como que toma como la más espiritual y no así. Porque Sí. a lo mejor adentro están metidos. Para poder manifestarlo. Si esto se... Hay egocentrismo. Eso sí, pero esa lógica es una lógica re chiquita. O sea, muchos pastores caímos en eso. Muchos pastores caímos en ese error. Y somos responsables de marcar una generación con eso. Por ahí un hombre de Dios recientemente dice, pastor de muchos años, pero él dice así: yo voy a dar mi vida para que la generación no confunda unción de Dios con cosas que no llevan el carácter de Cristo. Porque si es unción de Dios, lleva el carácter de Cristo.
No puede ser unción de Dios y manifestar otro carácter. No puede. Entonces, espiritual, dijimos Cristo como una construcción colectiva fundamentada en la práctica del amor. Espiritualista, una experiencia individual basada en un capricho personal o un paradigma religioso exclusivista que separa e me inhabilita en la relación con mi prójimo. En tercer lugar, y ya termino porque si no se hace tarde para la sopa y no entramos en el texto, pero la semana que viene ya va a mandar como por un tubo en el texto. Espiritual es la vida crística como una esencia o naturaleza que se abre paso en nuestra vida. Usted va a coincidir conmigo y va a entender que hay una enseñanza que es espiritual y hay otra enseñanza que es espiritualista. La enseñanza espiritual no llega a ningún lado si no está el Espíritu de Dios revelando. ¿Sí? Dijimos. Pero la espiritualista ya abortó de entrada. Abortó de entrada. ¿Por qué? Porque espiritual es la vida crística como esencia o naturaleza. Es lo que hay adentro tuyo. Es tu esencia y tu naturaleza. No es solo que Dios te habita. Ese es un nivel de verdad. No es solo que Dios te habita. Dios en esa habitación impartió su naturaleza en vos. Él no te habita como otra cosa, Él te habita como parte de vos. ¿Sí? Por eso Jesús, en este entendimiento como maestro, Él oró y lo partió en 8 a Juan, que estaba escuchando la oración, y después le escribe: Padre, que sean uno, como vos y yo somos uno. Andá a separarlo. ¿Cómo se puede separar lo que es uno? Están fusionados, son lo mismo. O sea, vos no es que Dios te mora. Él impartió su naturaleza en tu interior de tal manera que vos y Él son. Esa es la redención ilimitada. O sea, nos participó de su reino, que es nada más ni nada menos que la vida del Rey a través de nosotros. Eso es su reino. Desde nuestro interno. Espiritual es la vida crística como una esencia o naturaleza. Y si hay una esencia o una naturaleza, ¿qué va a hacer esa vida, esa Zoe que hay, esa vida de Dios que hay en nosotros? Se va a abrir paso, muchachos. No importa si vos participaste de una universidad o no sabías leer ni escribir. No importa. La vida de Dios, que es una naturaleza o una esencia, se va a abrir paso. Ahora, el espiritualismo cree que esto se hace a través de discipulados, una idea espiritualista. Es la práctica de un modelo pretendido, enseñado, dogmatizado e institucionalizado. Por eso hay tanta gente en las congregaciones que sabe tanta Biblia, que sabe tantas cosas, que escuchó tantas horas de la vida de Jesús y de esto y de lo otro y que el infierno y que el diablo y que la cosa y que esto y que el otro, que cómo fue el diluvio y cómo fueron, bueno, y que tanta información, tanta cosa, que está bueno, pero que su vida no se le movió nada.
Porque la vida, la espiritualidad es una naturaleza. Y cuando hay una naturaleza, vos podés venir de estar enterrado, mira cómo te digo, hasta la coronilla de barro, de pecado, de cosas. Pero cuando Dios impartió esa naturaleza, la vida de Cristo en vos vas a salir adelante y se va a manifestar lo que somos. Pedro lo decía así: en esto es verdadero el viejo proverbio que dice: vuelve el perro a su vómito y la chancha lavada a revolcarse en el cielo. Y uno dice, claro, porque son perversos y qué sé yo, está hablando de la apostasía, del abandono de la fe, qué sé yo. Bueno. ¿Por qué un perro se come su vómito? ¿Vos te comes el vómito? No. ¿Por qué? Porque no sos perro. ¿El perro por qué se come el vómito? Porque es perro, su naturaleza. El chancho, por más, la chancha lavada, va a ir al barro. ¿Por qué? Por su naturaleza. Entonces es un tema de naturaleza. O sea, cuando vos aceptás la verdad y vivís sobre la verdad de que Cristo es tu naturaleza, tu esencia, ¿qué va a pasar? La vida de Cristo se va a abrir paso en tu vida. Y no tenga en poco el ser juzgado. Mi pregunta es, ¿Cristo fue juzgado? Miren, o hay un error en la Biblia, cosa que yo no creo, o solo en la mañana, desde la madrugada, desde las 4 de la mañana que Jesús fue entregado, hasta las 9 de la mañana que fue crucificado, solo en esas horas, 5 horas, Él atravesó 6 juicios, según la Biblia. ¿Cristo fue juzgado? Juicios express, ya estaba la sentencia. Ya está. O sea, ¿vos vas a ser juzgado? Hay un meme que sale en las redes que hay un montón de gente que en lugar de cabeza tiene un pábilo que está encendido, ¿no? Pero hay uno que aparece entre la multitud que tiene un foco, ¿sí? A ese lo tienen atado y lo están llevando a un cadalso, a una horca. ¿Qué ilumina más? ¿Una vela o una luz corriente? Entonces, tiene todo un mensaje el meme ese. El mensaje es que a mayor luz, más incomprensión de las masas, muchachos. Nosotros queremos una iglesia masificada, entonces no prediquemos el reino. Prediquemos las bendiciones del reino, además. Pero el reino no. Entonces, Jesús sana, y lo digo intencionalmente, salva, libera, prospera y bendice y rompe las maldiciones, entonces va a tener una iglesia llena. Ahora, predicar el reino. Vos sos la manifestación del Cristo para este mundo. Las soluciones van a venir del Dios interno, intrínseco, como dice alguien, interno tuyo, o del Dios que habita tu hermano. Y chao, ahí ya, las multitudes que van a hacer. Y lo mismo que hicieron con Jesús. Cuando hacía milagros, ¿qué hacían las multitudes? ¡Zup! Y cuando les hablaba del reino, ¿qué hacían las multitudes? Palasca, decían. Para la casa, para casa. ¿Por qué? Porque el reino que fue impartido para todos, que fue abierto para todos, por la obra de redención de Cristo, ¿sí? No está masificado.
conscientemente masificado en la vida de la gente. ¿A causa de qué? Del espiritualismo. Entonces, ¿vieron cómo la religión, cuyo pensamiento gobernante es el espiritualismo, frena la vida del reino, o la vida del Espíritu, o la vida de Cristo en y desde nosotros? Entonces, crezcamos y separémonos, discernamos, sin juzgar, juzgando los sistemas, no las personas. Eso tenerlo presente. Juzgar los sistemas, no la persona. Dentro de las personas más desagradables en el Nuevo Testamento es Pilatos. ¿Sí o no? Hablando de los juicios. Pero dicen los evangelios que Pilato buscaba ocasión para soltarlo a Jesús. Si a Pilatos se le revelaba la verdad, como él les dijo, si esa conversación de Juan 18, Pilato se le revelaba la verdad que Jesús le anunció, Pilato era transformado. ¿Y? ¿Me explico? Si Judas, como dice la Escritura, ladrón, diablo, traidor, y uno más dice, no me acuerdo. Ladrón, diablo, igual con esos tres ya tiene mucho, pero son 4 epítomes que tiene, 4 calificativos. Me olvidé uno. Se le revelaba la verdad después si en lugar de buscar un lugar para ahorcarse, hubiera buscado el arrepentimiento y vuelto a Cristo, la historia de él hubiera sido diferente, ¿o no? Entonces nosotros juzgamos sistemas, no personas. Porque las personas que forman parte de los sistemas, cuando reciben luz, pueden ser cambiadas y transformadas. O Pablo no es una muestra de eso, o vos no sos una muestra de eso. Entonces, ¿qué juzgamos? Sistemas, no personas. ¿Sí? Y habrá mucha gente dentro de muchas congregaciones que se movieron bajo una corriente espiritualista, que se volverán a Cristo y a una espiritualidad verdadera. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Se va a rechazar por eso? Porque no formaron parte de... No, muchachos. Miren, yo, según Juan capítulo 2, siempre digo, yo era como las tinajas para el rito de piedra, para el rito de la purificación que Jesús usó en las bodas de Caná. Era de piedra, era religioso, Dios fue moviendo mi vida, ¿sí? En un momento, el ministerio del Cristo Vivo era vamos a usar una palabra delicada, una fiesta espiritualista. Y cuando corregimos aquello, era como un gran crucero que iba de fiesta, ¿no? Por el Caribe. Iba de fiesta por el Caribe. Alguien pegó un volantazo y muchos saltaron por la borda. Porque el reino y la espiritualidad, muchachos, o corregir las direcciones, tienen costo para nuestra vida, pero tienen premio para nosotros. ¿Cuál es el premio? El cumplimiento del propósito eterno, que es la manifestación del Cristo en el que somos. ¿Sí? La verdadera espiritualidad es aquella naturaleza que nos hace expresar el reino de Dios. Esto es la vida del Rey a través de nosotros.
no te entretengas en las fantasías, no te entretengas en los cuentos, como decía Pablo, en las fábulas, no te entretengas en el espiritualismo. Avanzá. Se trata de la vida de Cristo en y desde nosotros. Y esto, el texto en Colosenses, lo vamos a ver la semana que viene, el domingo a la mañana, le llama inteligencia espiritual, conocimiento, ¿sí? Y sabiduría. Bueno, la semana que viene lo vamos a ver. Capítulo 1, del verso 9 al 14, que hoy ni siquiera pudimos entrar. Hasta acá. Vamos a ver ahí 3 verdades de la vida del reino. Oramos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, deseamos honrarte con nuestra vida. Deseamos bendecirte, amarte, glorificarte, exhibir tu vida en nosotros y desde nosotros. En todas las cosas que hacemos, Señor. Señor, somos en vos cuando alguien nos ve y cuando alguien no nos ve. Somos en vos, Señor, y consagramos nuestra vida a exteriorizar esa verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo acá algunos hermanos que nos están viendo. Yo tengo a la profeta Susana Sili, lo tengo a Vladimar Rosario, ahí desde Orlando. ¿Cómo estás, Vladimar? Héctor Rico Moreno, ¿de dónde nos estás viendo? Si nos querés escribir, sería bueno conocernos. ¿De qué salva Jesús? Dice. Bien, la expresión salvar en el Nuevo Testamento, la expresión salvar, es una palabra griega soso, ¿no? Que significa liberar, básicamente. Liberar y salvar es más o menos lo mismo. ¿De qué nos salva? Nos salva del despropósito, de la vacuidad, del vacío. Como dice en el capítulo 1 de Génesis, verso 2, la tierra estaba desordenada y vacía. No significa que en la tierra no había nada, sino significa que la tierra estaba desprovista de propósito en aquel momento. Bien, el hombre está desprovisto de propósito, no sabe de dónde vino, ni quién es, ni a dónde va. Cuando Jesús se manifiesta, Él en ese sentido nos salva, o sea, nos da propósito, nos revela de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Esa es la salvación. Otros dirán que nos salvó del pecado, de la ley, de los demonios y de la maldición. Bueno, si quieren pensar eso, está bien para ellos. Yo puedo sostener esto que estoy diciendo. Así que vuelvo a decir tu nombre, Héctor Rico Moreno. Te bendigo, mi hermano. Si nos decís de dónde nos ves, buenísimo. Terminamos. Hasta la semana que viene.